Aplicaciones de las ecuaciones anteriores, de la conservación de la energía y de la ecuación de Bernoulli. Velocidad de salida por un orificio o teorema de Torricelli. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre dos puntos, 1 y 2, tenemos que existe un medio de la densidad de la velocidad en 1 al cuadrado más la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura más es igual a un medio de la densidad por v2 al cuadrado más la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Como la superficie 1 es mucho mayor que la superficie 2, que es la del orificio, de la velocidad 1 S sub 1 es igual a velocidad 2 S sub 2, se tiene que velocidad 1 es aproximadamente o muy parecida a 0, por lo que la velocidad de salida por un orificio en un depósito abierto a la atmósfera es v sub 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Esta es la expresión 340. Hay que observar que la expresión obtenida es válida únicamente cuando el depósito está abierto a la atmósfera y no cuando el depósito está a presión o hay una capa de otro líquido encima de la del líquido que está desaguando. Tiempo de vaciado de un depósito. Tenemos el depósito con un área en la parte superior, expresado con una mayúscula, un diferencial de I, que sería la altura del depósito, y el diferencial de I sería esa parte infinitesimal del depósito, en la que al tener un orificio iría perdiendo en un momento instantáneo, y en un intervalo de tiempo diferencial de t, el nivel del líquido en el depósito desciende en diferencial de I. Como he dicho antes, la variación de volumen será entonces menos el área del depósito por diferencial de I es igual a el caudal por diferencial de tiempo, y esto es igual a la raíz cuadrada del doble de la gravedad por I por el área del orificio, esto fuera de la raíz cuadrada, y por el diferencial de tiempo. Agrupando e integrando tenemos que se integra entre I sub 0 e I, el diferencial de I dividido entre I medios, y esto es igual a menos A por la raíz de 2G, el doble de la gravedad, entre el área o sea, A minúscula por la raíz del doble de la gravedad entre el área mayúscula, esto integrado entre 0 y t, diferencial de tiempo. Esto es igual a 2i elevado a un medio entre i y sub 0, y esto es igual entonces a menos, esta primera parte sería eso, 2 por i elevado a un medio entre i e i sub 0, y la otra parte sería igual a menos a por t dividido entre a mayúscula por la raíz cuadrada de 2g. De donde se queda que t es igual
al área mayor entre el área menor por la raíz cuadrada de 2 partido de g por I sub 0 elevado a 1 medio menos I elevado a 1 medio. Para que el depósito se vacíe completamente se necesitaría un tiempo. Tiempo de vaciado es igual al área mayor entre el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 partido de g por I sub 0. Siendo I sub 0 la altura inicial que tiene el fluido en el depósito. Esta es la expresión 342. Presión dinámica y presión estática. Tubo de Pitot. El tubo de Pitot se utiliza para medir la velocidad de un fluido. Para ello se utilizan dos aberturas, A y B perpendicular y paralela a la dirección del flujo. Si P por C es la presión en el gas sobre el fluido, o P sub C, perdón, es la presión en el gas sobre el fluido que puede regularse mediante la llave. Claramente se tiene que P sub A es igual a la densidad por la gravedad por la suma de las alturas de H mayúscula y H minúscula más P sub C. Y P sub B es igual a la densidad por la gravedad por la altura de H mayúscula más P sub C. Entonces tenemos que P sub A menos P sub B es igual a la densidad por la gravedad por H minúscula. En B la presión será la presión estática de la corriente fluida, P sub B, mientras que en A el fluido está estancado con velocidad cero y la presión es la presión dinámica. Como ambos puntos están a la misma altura, se tiene que P sub A es igual, P sub A más 0 es igual a P sub B más un medio de la densidad por velocidad al cuadrado más 0. Dicho en otras palabras, a la hora de calcular la altura total en A, hay que tener en cuenta el aumento de altura debido al fluido que intenta entrar y no puede. Así se tiene que V velocidad al cuadrado es igual al doble de la diferencia entre las presiones P sub A y P sub B, dividido todo esto entre la densidad. Esto es igual a, tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del anterior, del doble de la diferencia de presiones P sub A P sub B, dividido entre la densidad. Esta expresión es la 344. Esto se puede expresar en función de la diferencia de alturas h en la forma de v es igual a la raíz cuadrada de 2gh. Los tubos de Pitot para gases tienen la forma que se muestra en la figura y en ellos se utiliza un fluido manométrico de densidad ρ'. En este caso la velocidad del fluido, densidad ρ, toma la forma v es igual a la raíz cuadrada de 2ρ' por g por h dividido entre ρ. Expresión 346. Y aquí tenemos la figura 311 con el tubo de Pitot para gases. Y la figura 310 del tubo de Pitot para fluido. Efecto Venturi, venturímetro. El efecto Venturi es una consecuencia inmediata de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Bernoulli. Consideremos los puntos A y B a la misma altura, pero con distintas secciones S sub A y S sub B. La ecuación de Bernoulli nos da P sub A más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado sub A es igual a P sub B más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado sub B, que implica, al ser S sub A mayor que S sub B, que la presión P sub B menos P sub C es igual a un medio de la densidad por la diferencia de velocidad de B sub C al cuadrado menos B sub B al cuadrado menos V sub B al cuadrado menos V sub C al cuadrado igual a un medio de la densidad por V sub B al cuadrado
todo esto multiplica a 1 menos la superficie sub b al cuadrado dividido entre la superficie sub a al cuadrado. Esto es mayor que 0. Como se ve, la presión es más débil donde la velocidad es mayor, es decir, donde la sección es menor. Una aplicación inmediata de este efecto es el denominado venturímetro. Consiste en un calibrador colocado en una tubería para medir la velocidad de flujo de un líquido. Despejando la velocidad de la ecuación 347, tenemos que v al cuadrado sub b es igual al doble de la diferencia de presiones P sub b menos P sub c dividido entre ρ por S sub a al cuadrado dividido entre S sub a al cuadrado menos S sub a minúscula al cuadrado. Queda v sub a al cuadrado es igual a S sub b al cuadrado dividido entre S sub a al cuadrado por velocidad sub b al cuadrado. Esto es igual a S sub b al cuadrado entre S sub a al cuadrado por el doble de la diferencia de presiones entre P sub b y P sub c dividido entre ρ. Todo esto por S sub a al cuadrado dividido entre S sub a al cuadrado menos S sub a minúscula al cuadrado. Tenemos en la figura 3.12 el efecto Venturi en un estrechamiento y en la figura 3.13 la relación entre la velocidad y el estrechamiento. Resultando finalmente para la velocidad del flujo que v sub a es igual a la raíz cuadrada de 2 por S sub b al cuadrado por la diferencia de presiones de P sub a menos P sub b dividido todo esto entre ρ por, entre paréntesis, S sub a al cuadrado menos S sub b al cuadrado. Esto es igual a S sub b por la raíz cuadrada de ρ' por la gravedad por la altura por 2 dividido entre ρ por, entre paréntesis, S sub a al cuadrado menos S sub b al cuadrado. Otra aplicación de este efecto es la denominada trompa de agua que se utiliza para hacer bajos vacíos de forma limpia. Este mismo efecto se utiliza también en pulverizadores.